en medio de la tormenta. ¿Alguna vez has visto algún programa o documental de meteorología? Yo es algo que hago de vez en cuando. Me encanta ver en la televisión los fenómenos meteorológicos extremos. Tornados, huracanes, tormentas eléctricas intensas. Incluso cuando llueve de forma torrencial en la zona donde vivo, siento en el cuerpo una emoción tan bonita, tan agradable. Me encanta ver llover y aún más ponerme bajo la lluvia, algo que hago solo en verano, pues el resto del año, aparte de que llueve entre poco y nada, hace más fresco. Pero quizás te preguntes por qué te hablo ahora de la meteorología. Bueno, pues la respuesta es sencilla en realidad. Durante los 18 meses que siguieron a mi baja médica, me sentí en muchísimas ocasiones como si estuviese luchando contra un mar furioso mientras intentaba llegar a la costa. En mis peores días me podía levantar, por ejemplo, a las 8 de la mañana y 2 horas después volver a la cama, o salir de casa con la intención de ir a dar un paseo y tener que dar media vuelta por sentirme incapaz de dar un paso hacia adelante más. Me llamó un poco la atención que durante la primera semana que estuve de baja tuviera dos crisis de ansiedad bastante potentes. Una mañana, al volver a casa después de ir a caminar un poco, empecé a respirar con rapidez. Me tuve que sentar. Sabía, porque ya me había informado, que esas crisis no eran letales. Quiero decir, que eran molestas porque piensas que te estás ahogando, pero que en realidad tú puedes volver a tener el control, simplemente obligándote a respirar de forma más pausada. Pero, ¿por qué tuve esas crisis si ya no trabajaba? No lo sé, y ya no importa. Sé que puede pasar. Sé que es normal que esto pase, y con eso me conformo. Y por suerte solo tuve dos de esas crisis, como digo. Aunque la ansiedad empeoraba cada vez que se acercaba el día de ir a la cita con mi médico de cabecera. No eran crisis tan intensas, ni mucho menos, pero sí que eran bastante desagradables también. Me generaba mucha ansiedad ir al médico de cabecera, a pesar de que le tengo confianza, ya que me conoce desde hace años. Pero la sola idea de que me diera la alta médica y verme en la situación de tener que volver a trabajar me superaba, porque no estaba en condiciones de reincorporarme al trabajo. Me daba vergüenza decir que no quería trabajar, pero realmente no quería porque no podía. Lo que pasaba es que no quería decir eso porque estaba convencida de que la gente se quedaría con ese no quiero, y que por lo tanto podría llegar a pensar que esta persona no quiere trabajar, es una vaga, cuando la realidad era que, de verdad, mi mente no estaba para hacer nada, pero nada. Así llegó mayo y en una de las sesiones con el psicólogo me acuerdo de que él me dijo que tenía depresión, y yo enseguida pensé, vaya, yo había pedido la baja precisamente para evitar la depresión y al final he caído en ella. Había oído hablar antes de la depresión. Sabía que era un problema bastante grave, pero también creía que esto no me pasaría nunca a mí. Además, sus comienzos son muy sutiles, así que seguramente yo decía que no estaba tan mal cuando sí que lo empezaba a estar. ¿Qué comienzos son esos? Bueno, no soy profesional, pero te diré los que tuve. Fui perdiendo el interés en las actividades que antes me gustaban. Cada vez me costaba más salir de casa. Me sentía triste, sin ganas de hacer nada. La ansiedad, tan alta al principio de mi periodo de baja médica, fue reduciéndose hasta que pasó a mantenerse en un nivel normal. Los pensamientos eran negativos, cada vez más. Creo que el último paso fue perder la esperanza, lo cual vino acompañado de la sensación de que no iba a tener futuro y de que por lo tanto no merecía la pena seguir luchando. Vivir sin esperanza fue terriblemente duro, fue horrible. Me es inevitable emocionarme al recordarlo. Lloraba todos los días, a menudo durante un buen rato. Pronto comencé a tener bajones emocionales muy poderosos, los cuales me quitaban la poquísima energía que podía tener. Me sentía vulnerable, frágil, muy especialmente cuando mi parte más oscura comenzó a aflorar, algo que hacía por las noches, cuando el sentimiento de vulnerabilidad era mayor, pues la soledad de mi habitación,
lo alimentaba. Entonces no solo me sentía sola, sino que no tenía a ningún ser humano a mi lado. Sí que he tenido siempre a mis gatos, pero en esos momentos me hubiese venido bien estar con alguien. Pero si bien más adelante mi madre me dijo que fuese a su dormitorio para estar con ella, yo nunca lo hice porque creía que molestaba, que era una carga. Además, no quería preocupar a nadie. Pero la sensación de desamparo fue tal que llegó a hacerme dudar de mi propio instinto de supervivencia. Sí, ese instinto básico que todos creemos que es muy, muy fuerte. Cuando estás muy mal, en parte es porque tu mente ha entrado en un pozo que parece no tener fondo. Un pozo de dolor emocional que se llega a sentir en el cuerpo. Yo, por ejemplo, lo sentía y lo sigo sintiendo hoy a veces, hacia el final de la tráquea. A veces siento como si fuese un algo que presiona desde dentro hacia arriba, hacia la piel. Y no es ansiedad. Quizás sea soledad, la soledad que tenía aquellas noches en las que mi mente era secuestrada por pensamientos cada vez más negativos, los cuales, si bien no sé cómo, empezaron a intentar convencerme de que lo mejor era terminar con todo, porque vivir así no era vida, más bien era morir estando viva. Bueno, este es un capítulo de mi libro, Luces y sombras, viendo con trastorno límite de la personalidad. Es un libro muy que realmente escribí bastante rápido, en solo unos meses. Es un libro que escribí con un solo objetivo, que era ayudar a quien quiera, a quien pudiera estar pasando por un momento difícil, que tuviera TLP o que tuviera algún ser querido con esta problemática. Perdón que me estoy emocionando. Y, y bueno, decir que me quedan 8 ejemplares físicos, ¿vale? Eh, esto, estos son impresos por la editorial, ¿vale? Lo digo porque también está en Amazon, en tapa blanda y en ebook, pero la calidad de Amazon no es que sea mala, no es mala en absoluto, pero sí es un poquito diferente, ¿vale? Pero por lo demás tiene las mismas hojas, las mismas letras, lo tiene todo igual. Lo único que si lo quieres firmado, pues me lo tienes que comprar a mí. Me lo tienes que comprar a mí. Entonces, bueno, el precio serían 15 euros más gasto de envío. Va con... Ahora no lo encuentro. Va con el punto del lectura juego y nada. Decir que, bueno, que muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y si Y bueno, también decir que estoy abierta ahora sí a hacer colaboraciones, así que bueno, si quieres eh, que colaboremos de algún modo, pues solo tienes que contactarme. Y eso es todo por hoy. Que tengas un muy buen día y bueno, a seguir luchando. Chao.